Buenos días, mis queridos hermanos. Amén. Gracias le damos al Señor por este santo sábado. Quería hacerle una pregunta al hermano Miguel. Hermano Miguel, ¿usted puede verme a mí o ve solamente el PowerPoint? Sí, lo veo perfectamente, pastor. ¿Pero me ve a mí también al PowerPoint, las dos cosas? ¿O solamente? No, solamente lo veo a usted y está mi imagen ahí, a menos que sí puede quitar la imagen. No sé cómo quitar para que yo pueda ver ahí todas las letras que salen en la pantalla. Ya. Okay. Entonces lo que pudiéramos hacer, no sé si quitar el PowerPoint, o sea, vamos a ver. Y algo a ver. No tiene nada que ver, ¿no? No. Está bien, así voy siguiendo la. Como quiera, si lo compartí en mi página, ahí voy a volver otra vez a. Ok, entonces vamos a poner el PowerPoint en Manaema, cualquier. Sí, ya lo estoy viendo ya. Yo también lo veo, pastor. Sí, exactamente, sí, está perfecto. Hermana Emma, saludos. Igualmente, hermano Miguel. Miren, entonces lo que vamos a hacer, van a ver PowerPoint, van a escuchar mi voz, pero bueno, si después quieren ver la predicación completa, como tal, va a estar disponible en nuestra página de la iglesia, Iglesia Adventista Maranata, y ahí la pueden ver. Hoy vamos a tratar un tema muy importante: fuego extraño. Es el tema que vamos a tratar hoy. Esto es un tema que hacía tiempo yo venía preparando, es un tema bien delicado, es un tema que quizás hay quizás personas se pueden molestar por lo que vamos a tratar, pero todo lo que vamos a tratar aquí está en la palabra de Dios. Nada de lo que nosotros tratemos no está en la palabra de Dios. Hermano Miguel, si pudiera poner su micrófono en mute, por favor. Ok. Todo lo que vamos a tratar aquí está en la palabra de Dios y vamos a verlos con citas del espíritu de profecía. Miren, a veces, aunque la verdad incomoda, porque muchas veces no queremos escuchar ciertas verdades, hermanos, muchas veces, y es necesario para nuestra salvación, no solamente escuchar las palabras lindas, sino también escuchar aquellas palabras que incomodan. Porque esas palabras que incomodan no son palabras mías, son palabras de Dios. Y si es palabra de Dios, Dios quiere que tú las recibas, que tú las interiorices y que al mismo tiempo te des cuenta que aunque incomode esa palabra, el propósito de Dios es salvarte. Amén. Como hoy estudiamos en la lección de la mañana, las palabras de Jeremías incomodaban al rey Sedequías. Pero antes del rey Sedequías, cuando Jeremías le predicaba la palabra al rey Joacim, también las incomodaba. Les incomodaba. No querían escuchar la palabra de Dios. Y aunque era palabra dura, Dios estaba dispuesto a perdonar al pueblo de Israel si el pueblo de Israel se arrepentía. Pero ellos endurecieron su corazón y no quisieron escuchar la palabra de Dios. Hoy mismo puede suceder con cada uno de nosotros, que si nosotros no escuchamos la voz de Dios, por muy dura que sea esa palabra, hermano, esa palabra, si usted la acepta, va a traer bendición a su vida, va a traer sanidad a su vida, pero también va a traer salvación. Va a traer salvación. Entonces, antes de adentrarnos en el tema que hoy vamos a tratar, les pido a todos que por favor que inclinemos el rostro, a aquellos que puedan o a aquellos que quieran arrodillarse, para tener unas palabras de oración. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos te pedimos que tú nos bendigas, que al abrir tu palabra tú nos hables, que no sean mis palabras, Padre, sean las tuyas. Por eso te imploro, Señor, delante de ti, que un carbón encendido del altar toque mis labios, para que esta palabra que yo voy a decir sean palabras bañadas con la unción de tu Santo Espíritu. Te pedimos que te quede en medio nuestro y que tú bendigas a cada uno de los hermanos aquí presentes y a aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Antes también quiero extender un cordial saludo a todos los hermanos
que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, que cada sábado nos siguen, que cada sábado escuchan la palabra de Dios. Que la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. El tema que vamos a tratar hoy es fuego extraño. Fuego extraño. Y por eso les invito a abrir la palabra de Dios en Levítico capítulo 10, versículo 1. Recordemos como estudiamos hoy por la mañana en la lección de escuela sabática, según lo que dice Romanos 15:4. Las cosas que se escribieron antes, ¿con qué propósito se escribieron? ¿Con qué propósito? Dice Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, las cosas que se han escrito antes, se han escrito para que nosotros comprendamos y sepamos que lo que sucedió en el pasado, hermanos, nosotros no nos debe de suceder si no cometemos los mismos errores que cometieron muchos hombres de Dios en la era pasada, y que están como una amonestación. Porque el objetivo de cada uno de nosotros es llegar al reino de los cielos, ¿sí o no? Claro que sí. Pero también debemos de comprender que hay un enemigo que no descansa, que hay un enemigo que constantemente nos está asediando para hacernos perder de vista el premio glorioso que el Señor Jesucristo nos tiene guardado para cada uno de nosotros, aquellos que venzan por medio de la sangre del Cordero. Satanás quiere privarnos de ese glorioso premio, que es el de estar con Cristo en las mansiones celestiales. Satanás no quiere que estas grandes verdades se escuchen, se prediquen. ¿Por qué? Porque las personas lo que quieren escuchar es palabras suaves, palabras que no incomoden su conciencia. Pero muchas veces el Espíritu Santo necesita incomodar nuestras conciencias si nosotros realmente queremos ser salvos, para que así nosotros podamos ver nuestra propia realidad. Recordemos que una de las deficiencias que tiene la iglesia de la Odisea, según cuando vamos a la palabra de Dios, en el capítulo 3 de Apocalipsis, es que Dios le dice: yo te aconsejo que de mí compres colirio. Es uno de los remedios que el Señor Jesucristo le ofrece a su querida iglesia, a la iglesia adventista del séptimo día. Él dice: yo te aconsejo que de mí compres colirio para que veas. Y cuánto hoy nosotros no necesitamos ese colirio celestial, para que nuestros ojos espirituales, para que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos y nos podamos dar cuenta de la triste condición espiritual en la que estamos viviendo. La palabra de Dios en Levítico capítulo 10 versículo 1 dice: y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y dice el versículo 2: y salió fuego de delante de Jehová que los quemó, y murieron delante de Jehová. Hoy vamos a ver la historia de Nadab y Abiú. Si me pudieras, mi amor, con el PowerPoint ayudar, porque por aquí lo tengo encendido, pero parece que es la batería que no pasa. Ahora, para nosotros poder comprender esta historia, vamos a hacer un poquitico, pudiéramos decir, aquí vemos el versículo de memoria. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume. Y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. El fuego que ellos ofrecieron, que lo habían mezclado con el incienso, que el incienso Dios lo había mandado hacer,
cuando estaban en la construcción del tabernáculo, cuando leemos en el libro de Éxodo, en los últimos capítulos, una de las cosas es que Dios manda a hacer el incienso, un incienso especial, lo cual tenía un propósito sagrado. Pero es interesante que cuando Nadab y Abiú tomaron su incensario y pusieron incienso, ellos pusieron un fuego extraño que Dios nunca le había mandado. Y uno se preguntará, bueno, ¿y cuál era ese fuego? Dios quería que en el incensario donde se ponía incienso se pusiera fuego de Dios. ¿Y dónde estaba ese fuego de Dios? En el altar del incienso y también en el altar de bronce, el altar de los sacrificios. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, miren, aquí en la siguiente diapositiva tenemos un esquema del santuario terrenal. Miren, aquí tenemos cuando uno entraba por la parte, de hecho, debemos aquí mirar estas letras, era el norte, sur, oeste y el este. Cuando uno entraba al santuario terrenal, uno entraba por la parte este. ¿Y por qué uno entraba por la parte del este? ¿Alguien se acuerda? Mi pregunta es, ¿por dónde es que sale el sol? Por el este. ¿Y se esconde por dónde? Por el oeste. Entonces, cuando el pueblo de Israel iba al santuario, si ellos tenían que arrodillarse para orar, lo hacían de espalda al sol. Porque recordemos que en las civilizaciones antiguas, paganas, en los tiempos bíblicos, las naciones vecinas al pueblo de Israel adoraban al sol, se arrodillaban en dirección hacia el sol. Entonces, cuando Dios pone el santuario, cuando Él coloca el santuario, lo coloca de una manera que las personas que entraban al santuario entraban de espalda al sol. Porque si el sol les daba de frente, cuando ellos se arrodillaban, pudieran dar a entender de que ellos, en vez de estar adorando a Dios, estuvieran adorando al sol. Por eso es que de una manera estratégica Dios hace que el santuario estuviese colocado de esta manera. Entonces, cuando ellos entraban por el este, ¿cuál era el primer mueble que ellos veían? El altar del ¿qué? ¿Qué altar es este? Sacrificio. El altar del sacrificio. Y después del altar del sacrificio, ¿qué era lo que venía? La fuente del agua. Y después de la fuente del agua, cuando uno entraba al santuario, porque recordemos que el altar del sacrificio y la fuente del agua estaban en el atrio. Estaban en el atrio. ¿Y qué es el atrio? El patio. Es lo que comúnmente nosotros llamamos el patio. Entonces, cuando uno entraba al santuario como tal, cuando uno entraba, a su mano derecha estaba la mesa con los panes de la proposición. ¿Cuántas hileras eran de panes? Eran 2 hileras de ¿cuántos panes? De 6 panes cada hilera, simbolizando las 12 tribus de Israel. A la mano izquierda estaba el candelabro de oro, pero en el frente, cuando uno entraba al lugar santo, al frente le quedaba el altar del incienso. Entonces, el altar del incienso, esto que nosotros vemos aquí, el lugar santo era dividido del lugar santísimo por una cortina. El sumo sacerdote podía entrar diariamente al lugar santo, pero una vez al año, en la fiesta del Yom Kippur, en el día de la expiación, como bien se relata en Levítico 16, una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. En el día de la expiación, en el 7º mes, en el día de la expiación, ellos entraban al lugar santísimo. Entonces, Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. ¿Y Aarón a qué tribu pertenecía? ¿Cuál fue la tribu que Dios escogió para ejercer el sacerdocio? La tribu de Leví.
Y es interesante que ellos fueron escogidos. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, busquemos Éxodo 28:1. Hoy vamos a tener tengan sus Biblias a las manos, porque hoy vamos a buscar muchos textos. Vamos a dejar que sea la palabra de Dios la que hable. Éxodo 28:1. Miren lo que dice la palabra de Dios, Éxodo 28:1. Dice: y tú has llegar a ti, a Aarón tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y ahora menciona a los 4 hijos de Aarón: Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Ahora, ellos eran los encargados de oficiar en el santuario terrenal. Ahora, el resto de la tribu de Leví, ellos tenían sus funciones, pero los sacerdotes principales encargados de ministrar en el santuario era Aarón con sus 4 hijos. El resto de la tribu tenía otras funciones que tenían que ver, ya sea de una manera directa o indirecta, con las cosas del santuario. Como por ejemplo el mobiliario del santuario, cuando ellos tenían que trasladarse para otro lugar que Dios les designara, ahí estaban los sacerdotes que envolvían las cosas del santuario, y entonces la tribu de Leví era encargado de transportar todo el santuario. Entonces es interesante que Aarón junto con sus hijos fueron escogidos como sacerdotes. Vamos a leer Levítico capítulo 8, versículo 28, perdón. En el capítulo 8, en el capítulo de Éxodo 28 y 29, ahí vemos toda la consagración de Aarón y de sus hijos. Por honor al tiempo no vamos a leer estos 2 capítulos, pero ustedes en casa pueden leerlo. Éxodo capítulo 28 y 29. Ahí está todo lo relacionado a la vestimenta de los sacerdotes y al ungimiento de los sacerdotes para oficiar en el servicio del santuario. Ahora, hay algo muy interesante. En el Antiguo Testamento, Dios escogió a la tribu de Leví, escogió una tribu específica, pero ahora en el Nuevo Testamento ya cambia la dinámica ya. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, miren lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 2, 9. Dice la palabra de Dios. Es un versículo conocido por todos, que lo hemos leído varias veces. Dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una vez que Cristo muere en la cruz del Calvario, ya el sacerdocio no está a cargo de una tribu específica, sino que ahora todos somos sacerdotes para el Dios Altísimo. Ahora todos somos sacerdotes. Esto es lo que nosotros llamamos el sacerdocio de todos los creyentes. Ya no necesitamos, como en el Antiguo Testamento, un sacerdote terrenal para que se acercara a Dios, para que ese sacerdote intercediera delante de Dios por el pueblo. Ahora tú y yo confiadamente podemos ir directamente a Dios, porque la palabra de Dios en Hebreo, en el libro de Hebreo, nos dice de que Cristo Jesús murió y que abrió el velo hacia el lugar santísimo para que tú y yo nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, vive delante de la presencia de Dios para interceder por nosotros.
Todos somos sacerdotes. Todos ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Porque aún todavía la gracia se extiende a todos aquellos que la aceptan, que aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. Nadab y Abiú realmente fueron personas muy privilegiadas. ¿Y por qué fueron personas muy privilegiadas? Porque ellos vieron a Dios. Vamos a buscar de nuevo Éxodo, pero vamos a ver ahora el capítulo 24. El capítulo 24 de Éxodo. Miren lo que nos dice el capítulo 24 de Éxodo. En el capítulo 24 de Éxodo, versículos del 9 al 11. Miren lo que dice. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron, ¿a quién vieron? Según el versículo 10. Y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies, ahora ellos describiendo lo que vieron al ver al Dios de Israel, dice, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, ¿y qué más hicieron? Y comieron y bebieron. Hermanos, qué gran privilegio tuvo Nadab y Abiú, que junto con los 70 ancianos, junto con Moisés, junto con Aarón, subieron al monte, vieron a Dios, pero no solamente vieron a Dios, dice que comieron y bebieron con Dios. Ellos vieron la gloria de Dios, estuvieron con Dios. Pero ahora en el capítulo 10, estos dos ministros, sacerdotes de Dios, que fueron privilegiados, que fueron llamados a ministrar las cosas santas de Dios, ahora vemos de que dice de que ellos tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron fuego extraño. Dios había dado mandamientos explícitos en cuanto a cómo debía ser la adoración. Dios había dado mandamientos específicos a la tribu de Leví de cómo ellos debían de ministrar en el santuario de Dios, en cuanto a los ritos, en cuanto a las fiestas, todo. Es más, el libro de Levítico es por excelencia el libro de culto del pueblo de Israel. Pero ahora estos dos sacerdotes desafían a Dios, entran al santuario y en vez de tomar del fuego que Dios había mandado, que era del altar del incienso, pusieron otro fuego extraño. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Dice el versículo 10, y salió fuego de delante de Jehová, que los quemó y murieron delante de Jehová. Dios no podía pasar por alto, mis queridos hermanos, esta ofensa. Porque si Dios hubiese pasado por alto esta ofensa, ¿qué otras ofensas más no hubieran podido cometer ellos? Pero Dios no podía pasar por alto y dejar impune a estos dos sacerdotes que habían violado explícitamente un mandato de Jehová y que tenía que ver con la adoración a Dios.
Si Dios no hubiese hecho nada y Dios se las hubiese dejado pasar otro día, podían haber cometido otro desastre. Y mis queridos hermanos, aquí hay una lección muy importante. Cuando hay pecado, cuando hay violación de la ley de Dios, si nosotros no llamamos a contar al hermano o a la persona que cometió esa infracción, hermano, estamos dando pie a que hayan otras infracciones mayores. Porque una vez que la rebelión, usted no la sofoca cuando comienza, difícilmente usted la pueda sofocar cuando ya la rebelión está completamente esparcida. ¿Sí o no? Y eso fue una lección para el pueblo de Israel, no solamente para los otros sacerdotes que quedaban, sino también para el pueblo de Dios. Dios es un Dios santo. Dios demanda obediencia de su santa ley. Nosotros no podemos tener por ligereza los mandamientos de Dios, porque si nosotros desechamos los mandamientos de Dios y los tenemos como por ligero, al final correremos la misma suerte de Nadab y Abiú. Seremos destruidos. Seremos destruidos. Por eso, cuán celoso nosotros deberíamos de ser en la casa del Señor, cuando estamos dentro de la casa del Señor. Cuán celoso deberíamos de ser, cuán reverente deberíamos de ser, pero no solamente en la casa del Señor, porque la adoración no se limita cuando yo estoy aquí, que vengo los sábados. La adoración a Dios se limita, la adoración a Dios, no se limita cuando yo estoy aquí. Yo también, cuando estoy en mi trabajo o en cualquier otro lugar, mi conducta, mi forma de ser como cristiano, eso también está diciéndote que yo adoro a Dios. Adorar a Dios no es solamente venir a la iglesia, cantar, orar y predicar. No. Una de las maneras en que nosotros podemos adorar a Dios y darle la gloria a Dios es que a través de nuestra conducta, donde quiera que estemos, una conducta cristiana intachable que nosotros mantengamos, nosotros estamos diciendo que nosotros estamos de parte de Jehová de los ejércitos. Nosotros estamos diciendo que somos adoradores del Dios vivo. Nosotros estamos diciendo de que yo le pertenezco a Dios y de que Cristo vive en mí. Y de que Dios obra en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Tristemente, estos dos sacerdotes murieron porque violaron el mandamiento de Dios. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Fácil. Levítico 16, 12. Vamos a Levítico capítulo 16, versículo 12. Miren el mandamiento que explícitamente Dios había dicho. Levítico capítulo 16, versículo 12. Dice: después tomará el incensario. Fíjense, después tomará el incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová. Ahora, vamos aquí un momentico. ¿De dónde ellos debían de tomar las brasas de fuego? Es lo que comúnmente nosotros llamamos aquí como el carbón encendido. ¿De dónde ellos debían de tomar esas brasas de fuego? Del altar que está delante de Jehová. Ahora, ¿cuál era el altar que estaba delante de Jehová? ¿El altar de qué? El altar del incienso. Entonces, Nadab y Abiú tenían que tomar fuego, brasas de fuego de ese altar que aquí hemos señalado, del altar del incienso, y ponerlo en el incensario. La Biblia no nos relata de dónde ellos tomaron el fuego que ellos pusieron, que Dios dijo que era fuego extraño.
No lo sabemos. Un fuego extraño que la palabra de Dios dice que Dios no conocía. Y que Dios nunca había mandado que pusieran ese fuego extraño. Miren esta diapositiva, lo que dice la sierva de Dios. Patriarcas y Profetas, página 375. Miren lo que dice aquí la sierva de Dios. Dice: nadie se engaña a sí mismo con la creencia de que una parte de los mandamientos de Dios no es esencial, o que Él aceptará un sustituto en reemplazo de lo que Él ha ordenado. Hermano, Dios no acepta un sustituto. Dios no acepta ningún reemplazo de lo que Él ha ordenado. Y una de las cosas que nosotros debemos de tener cuidado como ministros de Dios, como siervos de Dios escogidos, es las innovaciones que nosotros introducimos dentro de la iglesia, que Dios no ha mandado, y que para Dios eso es fuego extraño. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice, el profeta Jeremías dijo: ¿quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? Lamentaciones 3:37. Dice: Dios no ha puesto ningún mandamiento en su palabra que los hombres puedan obedecer o desobedecer a voluntad sin sufrir, ¿qué cosa? Las consecuencias, hermanos. Hermano, la palabra de Dios dice que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. La paga del pecado no dice que es alegría. La paga del pecado no dice que es felicidad. La paga del pecado no dice que es gozadera. No, la paga del pecado es muerte. Por eso era que Nadab y Abiú debían de morir, porque desobedecieron el mandato de Dios. Dice: si el hombre elige cualquier otro camino que no sea el de la estricta obediencia, encontrará que su fin son caminos de muerte. Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Y mis queridos hermanos, el relato de Nadab y Abiú acerca del fuego extraño, nosotros cuando lo llevamos al presente nos damos cuenta que dentro del pueblo de Dios hay fuego extraño. Fuego que Dios nunca mandó. Cosa que Dios nunca estableció ni en su palabra, ni a través de su profeta, la hermana White. Hay fuego extraño dentro del pueblo de Dios. Muchas personas, ministros, que han querido poner el culto mucho más innovador, mucho más, pudiéramos decir, más actualizado el culto. Estamos introduciendo elementos en el culto que es fuego extraño a Dios, que no glorifica el nombre de Dios, ni honra el nombre de Dios. Lo que están haciendo es honrando y glorificando el nombre de Satanás, no de Dios. Pero nuestra ceguera no nos permite ver que el que está detrás de ese fuego extraño, que el que está detrás de ese tipo de adoración contemporánea, no es Dios, es Satanás. Entonces, para que la iglesia, como hoy dicen las personas, para que la iglesia no sea un lugar tan aburrido, bueno, vamos a ponerlo más alegre. Pero para ponerlo más alegre, tenemos que dejar ciertas cosas a un lado y tenemos que poner otras cosas. Y esas ciertas cosas que ponemos no están ni aprobadas ni por la palabra de Dios, ni mucho menos por el espíritu de profecía. No están aprobadas.
Y es interesante que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿quiénes fueron los que introdujeron ese fuego extraño? 2 sacerdotes, 2 líderes del pueblo de Dios. Y es interesante que a través de estas lecciones de escuela sabática que hemos venido estudiando, nos hemos dado cuenta que los causantes de la apostasía en el pueblo de Israel, que reiteradamente el pueblo de Israel caía en apostasía, éramos sus líderes. Difícilmente una apostasía en general venga por un simple miembro, porque un simple miembro que esté en apostasía, usted le puede hablar. Si él abandonó esas ciertas ideas y se arrepintió de todo corazón, amén, sigue con nosotros. Pero si perduran esas ideas y le decimos, mira, lo siento mucho, pero esas ideas que tú tienes está trayendo problemas dentro de la congregación de los santos, y aquí tú no puedes estar con nosotros porque no aceptamos esas ideas, porque tus ideas no están apoyadas ni con la Biblia ni con el espíritu de profecía. Lo siento mucho, pero tienes que retirarte. Una persona que esté en apostasía, ok, se fue. Pero cuando hay una apostasía más grande, una apostasía nacional, noten que cuando la apostasía es nacional, viene desde la cabeza. ¿Por qué? Porque los que están al mando tienen más autoridad sobre los que están abajo, y como los que están arriba no tienen que rendirle cuenta a nadie, ni tienen que rendirle cuenta de sus actos, ni nadie le dice nada, pues entonces cuando los líderes están arriba, y como bien dice la palabra de Dios en Proverbios, tal es el líder, así vas a ser el pueblo. Si no, busquen para que usted vea cuando estudiamos hoy cómo era el carácter de Ezequías, perdón, de Sedequías, cuando estudiamos hoy el rey Sedequías. ¿Cuál era el carácter de Sedequías? Dice que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de su padre Joacim. Pero cuando usted va a Josías, al relato de Josías, ¿cómo anduvo Josías delante de Dios? Ya desde los 8 años, Josías propuso en su corazón buscar a Dios. Y dice el relato que él limpió a Jerusalén de todos los lugares altos, restableció el templo, abrió el templo, lo reconstruyó, restableció el verdadero culto a Dios. Por eso, si los líderes son espirituales y son hombres de Dios, ¿cómo va a ser el pueblo? El pueblo va a ser espiritual, porque todo lo que hagan esos líderes va a tener un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Llevar al pueblo a una experiencia espiritual, a una relación personal con Dios. Pero si los líderes son apóstatas, ¿cómo va a estar el pueblo? En apostasía. Yo quiero a ustedes hacerle una pregunta. ¿Cómo estaban los líderes en la época de Cristo Jesús? ¿Estaban bien espiritualmente? Claro que no estaban bien, porque hubo un momento en que el mismo Cristo le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué les quiso decir en pocas palabras Jesucristo a los líderes? De que el que los dirige a ustedes no es Dios. El que los dirige a ustedes es el diablo. Porque el mismo Jesús se lo dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces, es interesante que la apostasía siempre entra ¿por dónde? Por arriba. Miren lo que dice esta otra cita de la sierva de Dios. Muy interesante. Dice, Testimonio para los Ministros, página 409. Miren qué cita más interesante. Dice: ministros no santificados se están alistando a favor de Dios. Dice la cita. ¿Qué dice la cita? Se están alistando ¿cómo? En contra de Dios. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás, y por sus acciones dicen: no a este, sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual oró Cristo. Dice: saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para calumniar.
alberga al engañador y al testigo falso, una iglesia que ha tenido gran luz. Sigue diciendo, gran evidencia, y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. Ministros no santificados, ¿de qué lado están? Del lado de Satanás. Mi pregunta es, este libro, Testimonio para los Ministros, cuando la profeta de Dios lo escribió para los ministros que no son adventistas. Lo escribió para los ministros adventistas. Por eso es que el libro lleva como título Testimonio para los Ministros. Y en su época decía, ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. ¿Qué pudiera decir ella si hoy estuviese viva? La siguiente diapositiva. Miren esta otra diapositiva. Muchos, fíjense lo que dice ella. Miren, muchos ocuparán nuestros púlpitos, sosteniendo en las manos la santa palabra de Dios. ¿No es así como dice? ¿No es así como dice? Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la santa palabra de Dios. ¿Eso es lo que dice? ¿Qué dice? Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía, encendida por la infernal tea satánica. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía, encendida por la infernal tea satánica. Pero sigue diciendo ella, si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. O si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ya en la época en que la sierva de Dios estaba escribiendo esto, habían falsos pastores. Y cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia adventista, nos damos cuenta de todas las que la hermana White, junto con los pioneros adventistas, tuvieron que defender las verdades sagradas de la palabra de Dios. Ellos se opusieron al error, se opusieron a los falsos pastores, se opusieron a las falsas enseñanzas, se opusieron hasta la falsa adoración que se quiso introducir en el campestre de Indiana. Tema que vamos a tratar el próximo sábado, porque la hermana White, en la experiencia de lo que pasó en el campestre de Indiana, la falsa adoración que hubo ahí, ella dijo, el Señor me ha mostrado que lo mismo que sucedía en Indiana, dice, va a volver a suceder de nuevo en el futuro, cuando el pueblo de Dios esté a un paso de entrar a la Canaán celestial. Ella habla de la falsa adoración, una música que se introdujo en ese campestre, que ella dijo que de acuerdo a los testimonios que le envió el pastor Stephen Haskell a la hermana White, relatando todo el suceso, ella dijo, el que está detrás de todo ese campestre es Satanás. Ella lo dijo. Dice, en ese campestre no está la presencia de Dios, en ese campestre está Satanás. Y es muy bueno que nosotros estudiemos esa historia, hermano, porque puede ser que hoy nosotros caigamos en los mismos errores del pasado sin saber, o inconsciente sin saber. Puede ser de una manera consciente o inconsciente que estemos repitiendo de nuevo esos errores. Y la historia está, como dice el apóstol Pablo, para amonestarnos, Señor, hermanos, para amonestarnos.
¿Se acuerdan en el libro de Números, en el capítulo 25, que el pueblo de Israel estaba a un paso de cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida? Y salieron las moabitas a danzar. Y en ese día, ¿cuántos miles no perecieron? Porque se mezclaron. Y siempre ha sido el propósito de Satanás, es mezclar el error con la verdad dentro del pueblo de Dios, porque él sabe que un pueblo que está mezclada la verdad con el error es un pueblo perdido, porque Jesús no va a salvar a nadie en el error o con error. Jesús no va a salvar a nadie en el error o con error. Satanás sabe que si él logra mezclar la verdad con el error, ya esa iglesia está perdida. Él la tiene de su lado. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios, escúchame bien, el Espíritu de Dios no puede morar en una iglesia donde haya errores, donde haya confusión. No puede morar, hermanos. Aunque en esa iglesia todo lo que se haga, conciertos cristianos, se predique la palabra, el Espíritu de Dios no puede morar. Porque la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de paz y no de confusión. ¿Y por qué nosotros entendemos que hoy dentro de la iglesia el fuego extraño? Cuando nosotros vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 9, ahí hay un evento en el capítulo 9 del libro de Ezequiel que es paralelo a Apocalipsis capítulo 7. Son dos capítulos paralelos y es el sellamiento del pueblo de Dios. Y ese sellamiento ocurre en el contexto del tiempo del fin, antes que la gracia se cierre. Tanto Ezequiel 9 como Apocalipsis 7, ahí se habla del sellamiento. Y la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 9, Dios manda al ángel y le dice: pasa por el medio de Jerusalén y pon un sello a aquellos que gimen y claman. ¿Por qué? Por las abominaciones que se cometen en Jerusalén. Y cuando vamos al capítulo 7 de Apocalipsis, también hay un proceso de sellamiento. Los dos capítulos son paralelos. Ahora, si Dios manda poner un sello a sus fieles, ¿por qué primero los sella? Pero note que la característica de estos fieles, una de las características que más adelante vamos a estudiar de los 144,000, es que ellos sufren al ver de que en la condición del pueblo de Dios se ha introducido abominación. Por eso es que Dios es específico cuando en Ezequiel 9 dice: pon un sello a aquellos que gimen y claman a causa de las abominaciones que se cometen en Jerusalén. Y miren lo que dice la sierva de Dios en esta última cita que vamos a presentar. Miren lo que dice ella: Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 63 a la 66. Ella dice, aquí vemos que la iglesia, ella comentando Ezequiel capítulo 9, y ella ese contexto de Ezequiel, por eso es que Ezequiel capítulo 9, el proceso del sellamiento que habla ahí debe estudiarse en paralelo con Apocalipsis capítulo 7. Y ella dice que aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor. ¿Quién es la iglesia? ¿A qué iglesia se está refiriendo ella? ¿A la iglesia pentecostal? ¿A la iglesia bautista? ¿A la iglesia metodista? ¿A los menonitas? ¿A los cuáqueros? ¿A los testigos de Jehová? ¿A qué iglesia se está refiriendo ella?
a los adventistas, dice, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Porque el mismo Pedro dice que es menester que el juicio de Dios comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Eso lo dice Primera de Pedro. ¿Por dónde comienza el juicio? Por la casa de Dios. Así lo dice Primera de Pedro. Dice, los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen, el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. ¿Se acuerdan la cita que les hablé de Primeros Escritos? ¿Se acuerdan de esa cita? De Primeros Escritos en la mañana cuando estudiamos la lección, que dice que muchos van a reconvenir a sus ministros, dirán, porque tú nos prohibiste escuchar las palabras de aquellos que nos advertían y ahora estamos, ¿qué cosa? Estamos perdidos. Y la cita termina diciendo, si ustedes se acordarán, que dice que los ministros recibirán 10 veces peor el castigo. ¿Por qué? Porque teniendo gran luz, no comunicaron esa luz como debía ser. Pero también la advertencia es para aquellos ministros que teniendo gran luz han desechado el mandamiento de Dios para abrazar doctrinas extrañas. Como dice 1 Timoteo 4:1, doctrinas de demonios, mandamientos de hombres, como le dijo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos. Queridos hermanos, hoy Dios quiere que su pueblo lo adore de una manera genuina. Y para nosotros saber si nosotros estamos adorando a Dios de una manera genuina, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y al espíritu de profecía que nos da valiosos consejos para saber si dentro de las filas del Señor, dentro de esta iglesia, se ha introducido fuego extraño. Nosotros tenemos que traer el relato de Nadab y Abiú a la actualidad. ¿Qué es lo que se está introduciendo dentro de las filas del Señor que Dios no lo aprueba? Por ejemplo, en la iglesia de la corporación, en la iglesia, en la conferencia general, vemos el falso sacerdocio de las mujeres, mujeres pastoras, mujeres ancianas. Eso es un falso sacerdocio que Dios nunca instauró. Es interesante, hermanos, que en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, todas las naciones paganas que rodeaban al pueblo de Israel, esas naciones paganas que adoraban a sus ídolos, tenían sacerdotisas. Tenían sacerdotisas. Pero cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Dios dice, yo no voy a tener sacerdotisas, yo voy a tener sacerdotes. La ordenación de la mujer como pastora, eso, hermanos, es fuego extraño. Y noten que aún los que defienden la ordenación de la mujer dicen, es verdad, eso no tiene apoyo bíblico. El asunto es igualdad de género.
donde hoy la mujer tiene que ser igual al hombre. Nosotros no desechamos el potencial de las mujeres, porque las mujeres es de gran ayuda para la obra de Dios, pero existe un orden que Dios ha establecido. Cuando Dios escogió a los 12 apóstoles, Dios escogió apóstoles, no escogió a apóstolas. Cuando Dios escogió a Pablo, lo escogió como apóstol. Dios no escogió a María como apóstola. Dios no escogió a Magdalena como apóstola. Escogió a Pablo porque de los 12, como Judas había muerto, necesitaban escoger a un apóstol para seguir conformando el círculo de los 12. No eligieron a una apóstola. El Espíritu Santo no le dijo a Felipe, ve por el, no le di, o sea, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, ve por el camino al desierto y quédate allí. ¿Por qué? Porque iba a pasar el etíope eunuco. Pero en ningún momento vemos de que el Espíritu Santo le dijo a Felipa, ni a María, ni a Magdalena, ve al camino del desierto y quédate allí. No vemos de que el que explicó las Escrituras y el que bautizó al eunuco no fue una mujer, fue un hombre, aunque las mujeres pueden explicar las Escrituras. Pero hay ciertas funciones que solamente Dios la delegó para que los hombres la hicieran. La ordenación de la mujer, eso es fuego extraño. Eso es fuego extraño. Y en otra predicación vamos a ver, porque este tema del fuego extraño tiene varias partes. Vamos a ver un poquitico más en la diapositiva anterior, donde dice de que ministros en los púlpitos están encendiendo la tea infernal de Satanás. Vamos a ver por qué ellos están manteniendo en alto desde nuestros púlpitos la tea infernal de Satanás. Vamos a ver de dónde esos ministros sacan la palabra de Dios, esa supuesta palabra de Dios que ellos predican. Vamos a ver de dónde proceden sus enseñanzas. Para terminar, mis queridos hermanos, quiero para ustedes leerle. Vamos de nuevo a Levítico capítulo 10, versículo 1. Vamos de nuevo a Levítico capítulo 10. Pero no vamos a leer ahora el versículo 1. Vamos a leer ahora el versículo 8. Miren, ustedes saben que ellos habían entrado al santuario, ¿no es así? Y que ofrecieron fuego extraño. ¿Saben por qué fue la razón que ellos ofrecieron fuego extraño? Vamos a leerla aquí en el versículo 8 y 9 y dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando tengan que entrar al santuario, en el tabernáculo de la congregación, para que no mueran. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones. Ahora, ¿por qué ellos no debían tomar vino ni sidra? Sencillamente por una razón, y lo dice el versículo 10: para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. La pregunta es: ¿por qué fue que ellos encendieron fuegos extraños? Porque estaban ebrios de vino, estaban borrachos. Hermano, y una persona que está borracha no tiene sano juicio, no puede pensar racionalmente, la mente está completamente nublada. Es más, a veces las personas están borrachas y no saben ni para dónde van. Cuando caminan, pierden hasta el sentido de la dirección y te dicen: oye, tu casa no es para allá, tu casa está aquí. Y noten que la razón que da Dios dice: no tomen vino. ¿Para qué?
para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano. Mientras que ellos no ingirieran vino, ellos estaban aptos para distinguir entre lo santo y lo profano. Y de esa manera estaban aptos para enseñarle al pueblo. ¿Saben por qué fue una de las causas que Israel pereció? Vamos a buscarle en Isaías 28. Vamos a buscar Isaías 28. Miren por qué fue que Israel pereció. Isaías 28. Isaías 28 dice el versículo 1. Ay de la corona de soberbia de los hijos de Efraín y de la flor marchita de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. ¿Cómo estaba Efraín? ¿Aturdido por qué? Borrachos. Miren lo que sigue diciendo ahora el versículo 3. Con los pies será hollada la corona de soberbia de los ebrios, de los borrachos de Efraín. Pero miren ahora lo que dice el versículo 7 y el versículo 9. Mas también, y yo no sé ustedes, pero mi Biblia, escuchen bien, mi Biblia, y quizás a lo mejor María, si la tiene, la Biblia que tiene comentario, Elena G. de White, entre el versículo 6 y 7, en el medio hay un subtítulo que dice: una advertencia a los dirigentes de Jerusalén. Y miren lo que dice ahora el versículo 7. Mas también estos erraron con el vino. ¿Con qué erraron los dirigentes de Jerusalén? Con el vino. Y con el licor se entontecieron. El sacerdote y el profeta han errado a causa del licor. Fueron trastornados por el vino. Han divagado a causa del licor. Erraron en la visión. Tropezaron en el juicio. Y miren lo que sigue diciendo ahora el versículo 9. ¿A quién le enseñó? Perdón, vamos a leer el versículo 8 que está interesante. Miren cómo estaban ellos. Dice: porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Saben que cuando una persona toma tanto, ya llega un momento en que el estómago no aguanta más. ¿Y qué es lo que hace? Vomitar. Vomitar. Noten cómo andaban los dirigentes del pueblo de Israel y Efraín, vomitando. Y miren lo que dice el versículo 9. ¿A quién le enseñará conocimiento? Si usted está borracho, hermano, ¿a quién usted le puede enseñar la Biblia? Si a veces usted sabe que cuando uno está borracho no se le entiende ni las palabras que dice. Que dice, ¿qué? ¿Qué tú dijiste? Y usted ve que la persona está... ¿Cómo? No te entiendo nada. No se le entiende las palabras. Por eso es que entonces una persona ebria, dice el versículo 9, ¿a quién le enseñará conocimiento o quién le hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? A nadie. Si usted está borracho, usted no puede enseñar a nadie. Esa fue la causa de la destrucción de Israel y de Judá. Y esa fue la causa de la destrucción de Nadab y Abiú. Se emborracharon y así mismo fueron borrachos para el santuario. Y por eso es que me imagino que por esa borrachera ellos no supieron distinguir que el fuego que debían poner en su incensario era del fuego del altar del incienso, y cogieron, parece que otro fuego por ahí que vieron y dijeron este mismo. Pero ¿sabes qué? ¿El vino es peligroso, sí o no? ¿Las bebidas alcohólicas son peligrosas, sí o no? Yo tengo un tío mío que tristemente se murió por alcohólico. Falleció por alcohólico. Hermano, ¿cuántas personas alcohólicas no han perdido sus casas? No han perdido sus matrimonios. No han perdido contacto con sus hijos. No han perdido hasta trabajo, todo. Mis queridos hermanos, la Biblia, para terminar, menciona un vino más peligroso.
Y este vino peligroso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 17, versículo 2. Vamos a terminar leyendo estos versículos. Apocalipsis 17, versículo 2. Dice la palabra de Dios: vamos a leer desde el versículo 1. Dice: y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, si quieren quiten el botón para que ellos me vean, para que ellos me vean. Dice, diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Yo quiero hacerles a ustedes una pregunta: ¿qué significa vino en profecía? En profecía, ¿qué significa vino? En profecía, vino significa falsas doctrinas, filosofías de hombre. Y aquí nos dice que este poder político religioso, la gran ramera en la Biblia, cuando Dios quiere referirse a una iglesia que se ha corrompido, Dios la llama ramera. Ahora, una iglesia pura, en profecía, Dios siempre una iglesia pura la asocia a una virgen. Por eso es que cuando vamos a Apocalipsis 12, el versículo 1 dice: y he aquí vi una virgen, el cual tenía la luna sobre sus pies y el sol sobre su cabeza. Una iglesia pura es representada en Apocalipsis como una virgen. Pero una iglesia que se ha corrompido, que ha desechado los mandamientos de Dios y que ha aceptado las falsas doctrinas, la Biblia la asocia, el simbolismo es como una ramera. Entonces, esta ramera es una iglesia corrupta que dice que le ha dado a todos los reyes de la tierra, a todos los que moran de la tierra, el vino de su fornicación. La fornicación, ustedes saben que es relaciones ilícitas extramaritales. Significa que esta iglesia corrupta ha hecho relaciones con todos los reyes de la tierra, pero le ha dado su vino, y ese vino representan las falsas doctrinas, representan las filosofías de hombres que hoy están engañando al mundo entero. Y Apocalipsis 18:3, miren lo que dice Apocalipsis 18:3, dice: porque todas las naciones, fíjense, todas las naciones, Apocalipsis 18:3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados. Dios hace un llamado a esos profesos cristianos sinceros que están en otras denominaciones. Dios les hace un llamado a salir de ella, porque Dios, muchos de estos profesos cristianos sinceros son pueblo de Dios. Dios los trata como su pueblo. Por eso es que dice: salid de ella, pueblo mío. Salid de esas falsas creencias, salid de esa falsa adoración. Nadab y Abiú estaban emborrachados con el vino. Hoy hay un sistema religioso falso, el anticristo, la gran ramera, que está esparciendo su vino en el mundo entero, que no solamente los políticos lo han ingerido, sino que aún hasta todas las religiones la han ingerido, cristianas y no cristianas. Y en otro momento vamos a ver más de cerca este vino de Babilonia, este fuego extraño que Nadab y Abiú encendieron en el santuario celestial. Mis queridos hermanos, hoy dentro del pueblo de Dios hay fuego extraño. Hay fuego extraño.
Pero permita Dios que esta preciosa iglesia, mi querida iglesia, tenga el fuego de Dios y no el fuego extraño. Que esta, mi querida iglesia, tenga el fuego de la presencia de Dios en nuestras vidas, pero que al mismo tiempo no permitamos de que nada ni nadie introduzca dentro de nuestra fila fuego extraño para que el desagrado de Dios no caiga sobre nosotros. Estamos a un paso de la eternidad y Satanás está buscando la manera de destruir desde adentro el pueblo de Dios. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes y aferrados a las claras enseñanzas de la palabra de Dios. Si nos mantendremos firmes, querido, nadie ni nada nos podrá remover de la roca eterna que es Cristo Jesús, porque estaremos cimentados sobre la roca que es Cristo Jesús. Y aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, aunque vengan truenos, aunque venga la inundación que vengamos, nuestra casa va a permanecer firme porque estaremos fundamentados en la roca eterna que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, mi querida iglesia. En estos momentos vamos a ponernos en pie para cantar nuestro último canto tema. Invito a todos aquellos que puedan, vamos a arrodillarnos para tener unas palabras de oración. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por el mensaje de esta mañana, Señor. Gracias te damos por habernos hablado, Padre querido. Permite, Señor, que nosotros como hijos fieles tuyos podamos atesorar en nuestras vidas el fuego santo tuyo, Señor. No permita que en nuestras vidas haya fuego extraño, Padre querido. Permite, Señor, de que siempre vivamos de acuerdo a tu santa palabra, que obedezcamos siempre tus mandamientos, Señor. Ayúdanos a no apartarnos de tus mandamientos. Ayúdanos a no desviarnos de tu santa palabra. No permita que ninguno de nuestros hermanos, por causa de él o de ella, dentro de las filas de tu pueblo, se introduzcan un fuego extraño que tú no conoces, sino permite que siempre, Padre querido, mantengamos sobre nosotros el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones, uniéndonos cada día más en esa santa unidad, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por habernos hablado. Bendice a cada uno de los hermanos que a través de Zoom y que a través de Facebook Live estuvieron con nosotros conectados escuchando tu palabra. Que tú derrames ricas bendiciones sobre sus vidas y sobre las vidas de sus familiares, Señor. Ayúdanos a serte fiel y a caminar en integridad y en santidad para contigo, Señor. Gracias, Padre querido, y bendigo, Padre querido, en estos momentos a todos mis hermanos con esa linda bendición sacerdotal, la cual tú mandaste a Aarón a bendecir a tu pueblo, y que hoy yo digo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, mi querida iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y Dios les guarde.